Muy buenas, familia. Si eres de esas personas que te gusta disfrutar de la naturaleza, este vídeo te va a interesar mucho porque lo que tengo aquí en esta mochila, algunas de estas cosas y consejos seguro que no los conocías. Espero que este vídeo te sea de utilidad, quédate hasta el final porque te va a sorprender, de verdad. Este vídeo lo he hecho en 2 ocasiones durante estos 5 años que estoy en YouTube y aún así he decidido hacerlo por tercera vez porque han cambiado muchas de las cosas que llevo en la mochila. Para empezar, os contaré que esta mochila es la que llevo para hacer salidas de un día por la naturaleza y todo lo que llevo aquí es lo que es necesario para cualquier tipo de imprevisto, para cualquier cosa que te pueda pasar, y os digo que con estos consejos vais a ir mucho más seguros a la naturaleza. Empezamos. Hay un bolsillo exterior que es el más accesible y por ello tengo lo más importante, que es el botiquín, ya que me ha pasado alguna vez de tener una herida, tener el botiquín en lo profundo de la mochila y tener que estar buscándolo con un corte a lo mejor en la mano o con una herida. Es muy complicado, es incómodo y así es mucho más rápido, por lo que te puede ser de utilidad si el tiempo apremia. Tengo un vídeo o 2 por lo menos en el que explico, os lo dejaré por aquí arriba, y tenéis que llevar un botiquín sí o sí a la naturaleza, imprescindible. Aparte, otro de los imprescindibles es esto, un mapa y una brújula. Esto que veis aquí es un portamapas. Es para que no se moje el mapa porque es impermeable. Y como veis, aquí va el mapa y aquí va la brújula. Esto es algo que mucha gente no lleva porque hoy en día con los móviles es una manera también de localizarse y de poder orientarse. Por ello os voy a dar un consejo para que el móvil no os falle nunca, ahora más adelante. A ver qué más tengo por aquí. Tengo un palo. ¿Quién me ha metido un palo en la mochila? No me acuerdo. Bueno, entonces, esto es lo que tengo en el bolsillo de fuera. Ahora, si abrimos la mochila no, lo primero que nos encontramos es la cantimplora. La botella de agua, es imprescindible llevar siempre agua, estar hidratado, sobre todo cuando hace mucho calor. Es peligroso no llevar el agua suficiente porque nos podemos deshidratar o nos puede dar un golpe de calor y marearnos. El agua la tengo muy a mano porque es lo que más voy a coger de la mochila. Y después tengo la comida también, que llevo en esta bolsa de tela. Os voy a dar algún consejo sobre comida muy básico. Y es muy simple, que yo siempre llevo 3 cosas sí o sí a la naturaleza. Aparte de lo que vaya a comer, hoy me he comido un bocadillo de tortilla, todo tengo que decirlo, siempre llevo chocolate, frutos secos, nueces de macadamia. El chocolate es un azúcar que se absorbe muy rápido para el organismo, es energía rápida. Los frutos secos son muchísimas calorías. Las nueces de macadamia tienen 600 calorías cada 100 gramos, es una pasada. Y el chocolate también tiene muchas. Ya os digo, son hidratos de carbono. Y aparte, fruta, pues hidratos naturales. Una de azúcar de chocolate y otra azúcar de fruta. Después, lo que llevo en la parte baja de la mochila es lo siguiente. Y es esto. Una bolsa estanca, que esto es importantísimo, sobre todo ahora en esta época que hace frío. Y si no tenéis una bolsa estanca, podéis usar simplemente 1 o 2 bolsas de plástico y envolver lo que hay en el interior de esto, que os lo voy a mostrar a continuación. Y es para protegerlo del agua. Lo que hay dentro debe ser cosas que no se pueden mojar. Entonces tengo todo lo relacionado con la tecnología y con la ropa de cambio. Veamos, a ver qué he metido esta vez. Para la ropa de cambio no vamos a llevar ropa de todo, no vamos a llevar 2 abrigos, 2 pantalones, 2 chaquetas, 2 forros polares, pero sí que debemos llevar por lo menos un cambio de calcetines. Esto lo sabréis muchos que se os han mojado los pies alguna vez, y cuando se te mojan los pies y tienes los calcetines mojados se pasa muy mal. Por ello es importantísimo, ya que además los pies que están en contacto con el suelo es muy fácil que se te mojen, sobre todo si llueve o si la zona está embarrada. Después, ¿qué más llevo? Unos guantes de recambio, por lo mismo. Es muy fácil que se te mojen los guantes, como haya nieve ya ni te cuento. Entonces, de esta forma tenemos los pies y las manos secas si se nos mojan, que es lo más importante, porque es lo que peor se pasa. Con las manos frías, todo el cuerpo coge frío y con los pies, como ya he dicho, también. Y aparte de eso, también llevo de repuesto una camiseta interior, una camiseta térmica. Igual, si se te moja la camiseta térmica, la camiseta interior, y que te cambias y te pones una camiseta seca, vas a notar mucho más confort. O aunque solo vayas a pasar un día y ya estás terminando la salida y estás empapado, antes de volver a conducir, cambiarte de ropa puede ser bastante cómodo. Y como veis, no ocupa nada, unos guantes, unos calcetines y una camiseta interior, ni ocupa ni pesa mucho. Entonces, digamos que es un día lluvioso, que es cuando lo vamos a necesitar,
si no lleváramos una bolsa estanca o una bolsa de plástico y también se nos moja esto, porque se nos moja la mochila, la hemos liado. Por eso es importante protegerlo. Aparte, llevo aquí algunas cosas de tecnología que si se mojaran se podían estropear, que son las siguientes. Es muy básico. No es que lleve muchísimas cosas en la mochila, pero lo que llevo de verdad te puede solucionar cualquier problema. Un frontal. ¿Por qué llevo un frontal si voy a pasar solo el día y no voy a pasar la noche? Porque como se haga de noche, que es muy fácil que te pierdas, te desorientes, no encuentres el camino y se te haga de noche, si no ves nada a tu alrededor, es muy peligroso. Porque te puedes tropezar, te puedes caer por un barranco, te puedes hacer mucho daño si no ves, porque es de noche, necesitas luz. Entonces, llevo un frontal, pero aparte de eso, llevo pilas de repuesto, ya que si llevas el frontal, pero las pilas se te acaban o las pilas no funcionan porque hace mucho que no lo revisas, es como si no lo tuvieras. Por eso estas dos cosas juntas suman mucho más que solamente un frontal. Y aparte de eso, os voy a enseñar un pequeño truco que utilizo y os puede venir muy bien, ya que estos chismes, no sé por qué, pero son súper fáciles de que se enciendan solos. Se te enciende solo, se te gasta la pila y la liaste. Por ello, lo que hago yo es a las pilas le doy la vuelta para que sea imposible que se encienda solo. Le doy la vuelta a una de las pilas, ¿veis? Cuando le das la pila a la vuelta, sí que se enciende. Y para terminar, lo que tengo en esta bolsa, que es de vital importancia, es lo que os comentaba antes de la orientación, es lo siguiente. Y es esto. Un cargador para el móvil, un cargador portátil, un power bank. También tengo el cable aquí en el bolsillo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de todo lo que llevo, de todo, lo más útil y lo que más me puede salvar la vida es el teléfono móvil. Porque el teléfono móvil tiene varias funciones. Primero, puede llamar para que me rescaten. Segundo, tiene una linterna, o sea que es luz. Tercero, puede mandar mi ubicación. Cuarto, me puedo orientar con el mapa, hasta incluso si no hay conexión a internet, el mapa funciona del móvil. Tiene muchísimos usos y más de los que me estoy olvidando. Si os ocurre alguno lo podéis dejar en los comentarios. Y lo último y lo que está más abajo de todo de la mochila es lo siguiente. Un impermeable. Este es un impermeable del Ejército de Estados Unidos que es muy útil porque además de cubrirte entero y cubrirte también la mochila, se puede estirar de punta a punta y se podría incluso pasar la noche debajo aunque estuviera lloviendo y te protegería de la lluvia, porque es muy grande, es rectangular y tiene agujeros en las esquinas para que puedas atarle una cuerda. Es imprescindible llevar un impermeable porque, como veis, este tiempo es frío, está todo mojado, si te llueve te calas. Además de esto, lo llevo debajo del todo de la mochila para que cuando yo apoye la mochila en el suelo, por ejemplo, que vaya a comer o que pare un momento, no se me moje lo que hay dentro. Y por eso esto va debajo. Después va la bolsa estanca, que tampoco se puede mojar, y encima va la comida o lo que sea. Estos son pequeños consejos para que los apliquéis como vosotros veáis. Luego tengo un bolsillo aquí interior donde suelo llevar un mechero. Un mechero también es una de las cosas imprescindibles que debéis llevar y que os puede salvar la vida, pero no solo un mechero, sino combinándolo con otro objeto que ahora os explicaré. Ah, y se me olvidaba, también llevo esto debajo del todo, que es un chaleco reflectante. Por lo dicho, si se te hace de noche, te desorientas, imaginaos, es muy común que se te haga de noche y que te estés desorientado, pero aún así encuentres una carretera y esa carretera te lleve de vuelta al coche o a donde has empezado. Pero si vas caminando por la carretera y es de noche, pues llevar esto para que se te vea te puede salvar la vida de que te atropelle otro vehículo. O incluso se puede dar el caso de que vayas caminando por el monte, a mí me ha pasado, y que empieces a escuchar disparos porque hay cazadores en la zona. Pues te pones esto y así puedes evitar que un cazador se le escape un escopetazo. Esto parece una tontería, pero podría pasar de verdad. Pero sobre todo lo veo más útil por el tema de si se te hace de noche, para que te reconozcan los coches por la carretera, o incluso para que te encuentren si estás perdido y te están buscando desde el cielo. Si te está buscando un helicóptero, con esto a lo mejor no me verían, pero con esto sí. Ya no digamos si hago señales. Un consejo, que quien quiera lo lleve y quien no, que no, pero la verdad que ni ocupa nada ni pesa nada. Luego hay un bolsillo interior dentro de la mochila que lo que hay aquí nunca lo saco. Lo dejo siempre aquí para que no se me olvide jamás, porque son cosas que se suelen olvidar. Se me suelen olvidar, la verdad, meterlas, por ello nunca las toco. Y son las siguientes. Esto es una funda protectora para ponerla en la mochila si empezara a llover, que no se me mojara lo que hay en el interior. Como veis, esta mochila está bastante adaptada al frío y al agua, porque estamos en otoño y es una época muy lluviosa aquí en España. Entonces esta funda se pondría aquí. ¿Qué más?
papel de cagar. Perdón, papel de ir al baño. Esto es muy importante. ¿A quién no le ha pasado que le ha dado un apretón y de repente se ha visto sin papeles y ha tenido que ensuciar pero bien los calcetines? Por no decir como tengas que coger hojas y dejarte el culo lleno de sarpullidos. Entonces, papel fundamental, de verdad, que es muy útil, no lo olvidéis. A mí se me suele olvidar, por eso lo meto aquí para que siempre esté. Llevo una bolsa alrededor también, e incluso podría meter el papel dentro de la bolsa, lo envuelvo bien, me lo llevo y lo tiro a la basura en vez de dejarlo en el monte. Eso es imprescindible, no hay que dejarlo en mitad del camino, que hay mucha gente que lo deja y es una guarrada. Como mucho, lo tendrías que enterrar. O te lo llevas o lo entierras, pero no hay que dejarlo en mitad del camino. Y enterrarlo, pues tampoco digamos que es la mejor opción para la naturaleza y el medio. Depende también del tipo de papel. Toallitas de esas húmedas que no son orgánicas, nunca las dejéis en la naturaleza. Bueno, sigamos. Una manta térmica. Muchos lo habréis escuchado. Una manta térmica es ideal, te puede salvar la vida, tiene muchísimos usos. Tengo otro vídeo que os dejaré por aquí arriba o en la descripción sobre los usos de la manta térmica, cómo usarla, porque no vale simplemente con ponértela así, sino que hay que hacerlo bien. Y con eso va el siguiente objeto, que es este, a ver si lo encuentro, y es una vela. Muchos lo habréis visto en mis vídeos, y es que si te pones una vela, por eso era el mechero, para encender la vela, y te pones la manta térmica encima, el calor de la vela rebotará con la manta y hará que tu temperatura aumente mucho más que solamente con la manta. Y aparte de esto, pues con la vela se podría también iniciar un fuego, o con la manta térmica se podría también hacer un refugio a modo de techado, estirándolo, como estaba explicando, con el impermeable. Y aparte de esto, llevo una cosa que muchos conoceréis y otros no. Otros os va a parecer una flipada, que es la siguiente. A ver si la encuentro por aquí. Bueno, una bolsa de basura. También imprescindible llevar una bolsa de basura para tirar los restos de la comida, para si se te moja algo, taparlo, para si tienes, bueno, basura ya lo he dicho, no sé, tiene muchos usos también, tengo algún vídeo por ahí. Es que en mi canal hay vídeos hablando sobre estos temas, vamos, muchísimos. Después, cuerda. ¿Por qué es importante la cuerda? Por ejemplo, lo que decía antes de hacerte un refugio con el impermeable o con la manta térmica, necesitas cuerda para atar los bordes y estirarla, si no es imposible. Por ejemplo, es uno de los usos que se le puede dar a la cuerda y tiene muchos más. Y esto es una lata de sardinas. ¿Por qué llevas una lata de sardinas, Adrián, si ya llevabas un bocata? Bueno, lo he dicho en varios vídeos, tengo varios vídeos al respecto, os lo dejaré por aquí arriba también. Y una lata de sardinas, si le pones unas mechas de papel y las enciendes, creas una lámpara que si te pones la manta térmica encima, te sube muchísimo la temperatura. Luego encima tienes alimento porque te puedes comer las sardinas dentro y siempre lo tienes aquí, aunque se te olvide la comida, que a mí me ha pasado. De repente dices, si tengo la lata de sardinas que llevo siempre. Y encima, si se te hace de noche y no tuvieras luz, te serviría también como iluminación, creando esa especie de antorcha que podéis ver en el vídeo que os dejaré aquí. Y tengo aquí otro mechero. Si ya llevaba un mechero, ¿por qué llevo otro mechero? Bueno, porque en caso de que estés mojado, de que estés entrando en hipotermia, te tengas que poner la manta térmica, necesitas encender el fuego o la lata de sardinas o la vela, necesitas un mechero para encenderlo. Y un mechero es algo súper fácil de romperse, de que se acabe el gas, de que se quite la rueda, es facilísimo de que se rompa. Hay una regla del ejército que dice 2 es 1 y 1 es 0. Y es verdad, llevar uno es como no llevar nada, porque si se te rompe es como si no llevaras nada. Si llevas dos, es muy fácil que uno se te rompe y te queda el otro. No lo voy a hacer con todas las cosas, porque entonces llevaría 2 mochilas, pero por lo menos yo llevaría 2 mecheros. Esto os lo digo, porque en la práctica eso de frotar palitos para hacer fuego está muy bien para las películas, pero en la realidad en un ambiente tan húmedo es prácticamente imposible, a no ser que lleves toda la vida practicando, conozcas las maderas y la situación sea la idónea, porque no hay humedad en el ambiente. La mayoría de vídeos que tratan sobre esto y enseñan cómo se hace por frotar palitos, esos palos los llevan secando en su casa desde hace un mes, poniéndolos al sol en la terraza, y luego hacen el vídeo mostrando cómo hacerlo. A no ser, ya os digo, que sea alguien que es muy experto, como por ejemplo Cody Landin, que es un estadounidense, que es un crack, pero no es nuestro caso, el de las personas normales y corrientes que vamos a pasar el día en la naturaleza a disfrutar. ¿Cómo me enrollo? Es increíble lo que hablo, ¿eh? Bueno, aquí llevo cinta aislante. Eso es una de las cosas que seguramente mucha gente no querrá llevar porque le parecerá innecesario, pero seguro que a muchos de vosotros os ha pasado que de repente la suela de la bota se os despega y os quedáis sin suela en la bota. Mucha gente dirá, hostia, a mí me ha pasado. ¿Y por qué?
porque la suela de la bota de repente a veces se despega y te quedas sin ella, y una de dos: o vas medio descalzo caminando por la naturaleza, o llevas cinta aislante, cinta americana, y simplemente con un par de vueltas lo tendrías arreglado. Aquí no le ha pasado que se le ha rajado la tienda de campaña, con esto arreglado. Aquí no le ha pasado que se le ha roto la mochila y se le ha abierto, con esto arreglado, lo taparía. Es verdad que este es un poco grande, pero si cogiéramos un trozo de un palo y envolviéramos la cinta americana, nos podríamos llevar este trozo pequeñito en la mochila, que es lo que hago yo a veces, y es como lo llevo aquí en el kit de supervivencia, que ahora os enseñaré. También llevo un bote de alcohol para lavarme las manos, ya que muchas veces cuando estoy en el monte tengo las manos sucias, negras, de coger cosas de la tierra, de los árboles, de las rocas, de lo que sea, y antes de comer va muy bien para desinfectarte las manos, y esto sería un buen iniciador del fuego en caso de emergencia, de que tuviera que hacer un fuego porque estuviera en hipotermia. Y poco más, ya. Solo os tendría que decir que mucha gente estará diciendo: pero Adrián, ¿dónde tienes el filo? ¿Dónde va tu cuchillo, tu navaja, lo que sea? Es importante llevar una navaja porque la vas a necesitar para ciertas cosas. Por ejemplo, si tuvieras que partir la cuerda, por ejemplo, para hacerte el refugio, simplemente necesitarías una navaja. Por ello yo llevo una aquí en el cinto, la llevo aquí un poco escondida para que no parezca que soy Rambo, que no se vea mucho. Entonces llevo una pequeña navajita Spyderco en el cinto. Y como habréis visto, también llevo este pequeño compartimento, que es un kit de supervivencia pequeño, en el que llevo 4 cosas, pero necesarias si se me olvidan en la mochila. Y este kit lo llevo pegado al cuerpo, no lo llevo dentro de la mochila, por si acaso yo perdiera la mochila, siempre tengo esto conmigo. Y aquí llevo por lo menos luz, comida, algo de medicamentos, algún mechero. Es increíble la de cosas que puedes llevar aquí, en este pequeño espacio. Esto lo tengo en varios vídeos que también os dejaré, y en uno de mis cursos online, de mis formaciones, pero en YouTube podéis encontrar mucha información para que os hagáis el vuestro. Os lo recomiendo, de verdad. Poco más, yo creo que os he mostrado todo, pero hay una cosa que nadie va a llevar cuando va a la naturaleza a pasar el día, o muy poca gente, y yo sí llevo, porque soy un friki, y es un cuchillo. ¿Por qué llevas un cuchillo? Bueno, pues que para trabajar la madera, para tallar la madera, o incluso para hacerte un refugio, para cortar leña, para estas cosas, un cuchillo de supervivencia muy bien. No es necesario llevarlo, yo sí lo llevo, este lo diseñé yo mismo. Os dejaré el enlace en la descripción por si queréis adquirirlo, ya que es una edición limitada y quedan muy pocos. Y además aquí llevo un ferrocerio, que mucha gente lo habrá visto en la televisión, se lo habrá visto a Bear Grylls, el último superviviente, y es para utilizarlo en caso de que no tengas mechero o el mechero se te haya roto, se te haya mojado. Sinceramente, esto es algo que no es tan útil como el mechero, porque tiene que estar muy seca la vegetación para poder hacer un fuego. Las chispitas, ya lo habréis visto algunos. Pues nada más que deciros, simplemente que si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, dejadme un buen like, porque para eso está ese botón, para que yo sepa que os ha gustado y que haga más vídeos como este, y suscribiros al canal si queréis que os avisen de que he hecho más vídeos así, porque si no os avisan, no vale de nada que los haga. Y dejadme en los comentarios qué os parece la mochila, qué llevaríais vosotros, que yo no llevaba, o qué os ha parecido más interesante, o cualquier cosa que queráis hacerme saber, porque yo los leo todos, y sobre todo cuando subo el vídeo estoy contestando por lo menos una hora a todo lo que me ponéis, porque esto es una comunidad y no simplemente soy yo hablando a la cámara, sino que lo hago para vosotros. Un saludo y a cuidarse.